Orbitando a la sombra de una anomalía cósmica, la tripulación de la estación Horizonte flotaba al borde del olvido. El agujero negro, ominosamente llamado borde del vacío, no se parecía a nada que la humanidad hubiera visto jamás. Un monstruo que desafiaba las leyes de la astrofísica convencional, tragándose la luz y doblando el tejido mismo del espacio y el tiempo. Construida para obtener información sobre la gravedad, el tiempo y las dimensiones alternativas, la misión de la estación era ambiciosa, pero estaba llena de incertidumbre. Era un lugar donde la curiosidad se daba la mano con el peligro, y un paso en falso podía significar el descenso a un abismo sin. A la doctora Lydia Gray siempre le había fascinado lo desconocido, pero incluso ella tenía que admitir que Voight's Edge era intimidante. La atormentaban los fantasmas de fracasos pasados, y su carrera estaba marcada por avances ensombrecidos por reveses. Sin embargo, en el silencio del espacio, encontró algo casi reconfortante en la atracción infinita del agujero negro. Fue aquí, en la cúspide de la nada, donde tuvo la oportunidad de redimirse. Comenzó un día aparentemente normal. El zumbido de la maquinaria y el débil chasquido de los teclados llenaban la sala de control, mientras la tripulación seguía con sus rutinas. Entonces, Lydia notó algo inusual. Una débil señal pulsante que emanaba del agujero negro. No era un ruido aleatorio, tenía algo estructurado, un patrón inconfundible que despertó su interés. Era rítmico, casi como un lenguaje que no conseguía descifrar. Se quedó mirando los datos y su mente se llenó de posibilidades. ¿Podría tratarse de un fenómeno natural o era algo más? Elliot Tan, el ingeniero de la estación, se mostró escéptico desde el principio. Lydia le había convencido para que la ayudara a descifrar la señal, y aunque confiaba en su instinto, no podía evitar la sensación de que se estaban adentrando en algo que iba mucho más allá de su comprensión. Elliot era práctico hasta la exageración, el tipo de hombre que cree más en hechos y cifras concretas que en misterios y milagros. Pero Lydia era persistente y su entusiasmo era contagioso. Juntos trabajaron incansablemente, escudriñando los datos, intentando dar sentido al críptico mensaje que parecía estar llamándoles. Tras horas de análisis, lo consiguieron. La señal no era solo ruido, era un mensaje. Surgieron patrones, de una complejidad similar a la del lenguaje, una inteligencia que escapaba a su comprensión. Elliot miró a Lydia, con el ceño fruncido. Murmuró, con incredulidad en la voz. La noticia corrió rápidamente por la estación y pronto toda la tripulación se reunió en la sala de control. El ambiente estaba cargado de excitación y una pizca de miedo. Las implicaciones eran asombrosas. No estaban solos. En algún lugar más allá del horizonte de sucesos, algo se estaba comunicando. Los debates comenzaron casi de inmediato. La capitana Naomi Riaz, la líder sensata de la estación, advirtió que no había que responder demasiado rápido. Era responsable de la seguridad de la tripulación y lo desconocido siempre era una amenaza. Pero el atractivo de lo desconocido resultaba irresistible. La posibilidad de comunicarse con otra forma de inteligencia, de comprender algo que había estado fuera de su alcance durante tanto tiempo, era una tentación que no podía negar. Lydia, con sus apasionados argumentos y su inquebrantable creencia en la importancia del descubrimiento, les convenció. Tenían que responder. Era un momento histórico. La tripulación preparó una respuesta sencilla, una señal que acusara recibo del mensaje sin revelar demasiado. Al enviarla, se hizo el silencio en la estación. Todos los ojos estaban fijos en los monitores, esperando una respuesta. Pasaban los segundos, luego los minutos. La espera era insoportable, y entonces, de repente, volvió la señal. Esta vez más fuerte, más clara. Las entidades del vacío les habían oído. Un estremecedor estremecimiento recorrió la estación. El mensaje inicial de las entidades del vacío era críptico y ofrecía indicios de conocimientos que podrían cambiar la comprensión del universo por parte de la humanidad.
Hablaban de conceptos que parecían imposibles: manipular la gravedad, viajar a través de las dimensiones, doblar el tejido del espacio-tiempo. Lidia estaba fascinada. Era el avance con el que había soñado, la clave para desentrañar los misterios del cosmos. Elior, aunque receloso, no pudo evitar sentir una chispa de asombro. ¿Podrían estar realmente a las puertas de algo revolucionario? Los debates volvieron a encenderse, esta vez más acalorados. La capitana Riaz se mantuvo cautelosa. Sus instintos le advertían de que no se sumergiera demasiado deprisa. Pero la curiosidad de la tripulación era insaciable y no podían resistirse al atractivo de las respuestas. Hashim Boss, un joven e impresionable investigador, era el más entusiasta. Estaba obsesionado con el conocimiento que prometían las entidades, y su ambición le cegaba ante los peligros potenciales. Abogó apasionadamente por una mayor interacción, con los ojos encendidos ante la perspectiva del descubrimiento. La decisión estaba tomada. Interactuarían con las entidades del vacío, con cautela, pero deliberadamente. Y así se dieron los primeros pasos. El agujero negro, antes un enigma silencioso, ahora les hablaba. Había algo a la vez estimulante y aterrador en ello, la sensación de que habían abierto una puerta que nunca podría volver a cerrarse. Habían enviado la señal y habían recibido la respuesta. Lo que hubiera más allá del horizonte les observaba ahora, y no tenían más remedio que ver a dónde les llevaba aquel camino. La respuesta de las entidades del vacío no se parecía a nada de lo que habían imaginado. Respondieron a preguntas que habían dejado perpleja a la humanidad durante siglos: secretos sobre la gravedad, teorías avanzadas sobre la manipulación del tiempo e incluso planos de una tecnología que podría revolucionar los viajes energéticos y espaciales. Era como si se hubieran abierto las compuertas del conocimiento y la tripulación de la Estación Horizonte fue la primera en bañarse en las aguas de la iluminación. Durante un tiempo hubo celebración. La estación bullía de actividad, todos cautivados por la información que estaban recibiendo. El capitán Riaz, aunque todavía cauteloso, permitió que el intercambio continuara bajo estricta supervisión. Elior trabajaba incansablemente para poner en práctica algunas de las ideas más sencillas, construyendo prototipos y probando nuevos métodos de eficiencia energética. Lidia no podía ocultar su emoción. Sentía como si toda su carrera la hubiera conducido a este momento, la oportunidad de formar parte de un descubrimiento que lo cambiaría todo. Pero las entidades del vacío no eran del todo transparentes. Mientras compartían sus conocimientos, hablaban crípticamente de un concepto que eludía a la tripulación, una advertencia enterrada bajo capas de benevolencia. Mencionaron que el conocimiento tenía un coste, que las leyes del universo exigían equilibrio. La capitana Riaz se sintió incómoda, sus instintos se agitaron ante la mención de semejante precio. Ordenó a la tripulación que procediera con extrema cautela, que no aceptara ninguna información sin comprender todo el contexto. Hashim, sin embargo, no se inmutó. El joven investigador estaba cautivado por la magnitud de la información que se le ofrecía. Lo vio como una oportunidad de grandeza, una forma de llevar a la humanidad más allá de sus límites, de alcanzar las propias estrellas. Empezó a pasar más tiempo solo, interactuando con las entidades del vacío a través de los sistemas de comunicación de la estación. Estaba convencido de que si se esforzaba un poco más, podrían desvelar secretos aún mayores. Su fascinación se convirtió en obsesión y desestimó las advertencias de sus colegas por miedo a lo desconocido. Entonces empezaron a ocurrir cosas extrañas. Equipos que habían funcionado perfectamente durante años empezaron a fallar. Los sistemas que vigilaban el agujero negro mostraron anomalías, parpadeos de datos que no podían explicarse. Los miembros de la tripulación dijeron haber visto cosas, breves destellos de luz, sombras que se movían donde no debían. El propio tiempo parecía tambalearse, y algunos miembros de la tripulación experimentaron lo que parecían minutos u horas perdidos.
Era como si la realidad que les rodeaba se estuviera deformando, doblándose bajo la influencia de algo que escapaba a su comprensión. La capitana Rías actuó con rapidez. Ordenó detener temporalmente toda comunicación con las entidades del vacío, exigiendo que la tripulación retrocediera y volviera a evaluar la situación. Pero Hashim protestó. Argumentó que estaban al borde de algo extraordinario que no podían permitirse parar ahora. Habló de las entidades como si fueran aliados, seres que solo querían ayudar a la humanidad a ascender a un plano superior de existencia. Su fervor preocupaba a Lydia y Elior, que veían el efecto que las interacciones estaban teniendo en él. A pesar de las órdenes de Rías, Hashim continuó su trabajo en secreto. Se sentía atraído por las promesas de las entidades del vacío, cuyos susurros llenaban su mente de visiones de lo que podría. Lydia intentó llegar a él, hacerle entrar en razón, pero estaba demasiado lejos. Hablaba como si lo comprendiera, como si hubiera aceptado cualquier precio que exigieran las entidades. Lydia sintió un creciente temor. Algo iba mal, muy mal, y temía que ya hubieran ido demasiado lejos. Fue entonces cuando las entidades del vacío revelaron sus verdaderas intenciones. Hablaron directamente a la tripulación, su mensaje se transmitió a través de los sistemas de la estación y sus voces resonaron en todas las habitaciones. Hablaron de su universo, un lugar que estaba muriendo, colapsándose sobre sí mismo. Buscaban la esencia de los seres vivos, para sostenerse a sí mismos. A cambio, seguirían compartiendo sus conocimientos, para guiar a la humanidad hacia una nueva era de iluminación. Era una propuesta escalofriante que exigía un sacrificio. Hashim fue el primero en ofrecerse voluntario. Creía en la promesa de las entidades del vacío, convencido de que su contribución sería noble. Hablaba apasionadamente del futuro, del potencial de la humanidad para superar sus limitaciones. Pero Lydia y Elior vieron la verdad. Las entidades no eran benévolas, eran parásitos que se alimentaban de la fuerza vital de quienes se atrevían a comunicarse con ellas. El conocimiento que ofrecían tenía un coste mucho mayor de lo que nadie había imaginado. El capitán Rías se enfrentó a una decisión imposible. La tripulación estaba dividida. Algunos, como Hashim, creían en el potencial del intercambio, mientras que otros estaban aterrorizados por las consecuencias. Las entidades eran cada vez más insistentes, sus voces una presencia constante, instándoles a tomar una decisión. La estación, antaño un faro de esperanza y descubrimiento, se había convertido en un campo de batalla entre la curiosidad y la supervivencia, entre la sed de conocimiento y el instinto de proteger lo más preciado, sus vidas. La tensión a bordo de la estación Horizonte era palpable. La tripulación había llegado a un punto de ruptura. El atractivo del conocimiento chocaba violentamente con la comprensión del coste potencial. Las entidades del vacío dejaron claras sus exigencias, fragmentos de conciencia a cambio de más conocimiento. Era una propuesta que convertía la emoción del descubrimiento en una escalofriante. Lydia no podía evitar la sensación de que habían abierto una puerta que debería haber permanecido cerrada, y ahora estaban pagando el... Hashim, siempre ansioso, ya se había decidido. Creía que su sacrificio sería un pequeño precio a pagar por el avance de la humanidad. Habló con la tripulación, intentando convencerles de la benevolencia de las entidades, pero sus ojos habían perdido la chispa y habían sido sustituidos por una determinación casi... Lydia podía ver que las entidades ya habían empezado a trabajar con él, drenando su esencia, doblegando su voluntad. Le suplicó que recapacitara, pero él estaba más allá de la razón, perdido en los susurros que llenaban su mente. Lydia y Elior empezaron a investigar, buceando en los datos que habían recopilado en busca de pistas sobre la verdadera naturaleza de las entidades del vacío. Lo que encontraron fue inquietante: registros de estaciones anteriores que habían orbitado agujeros negros, estaciones que habían desaparecido misteriosamente sin dejar rastro. Los datos estaban incompletos, corruptos, pero los fragmentos que pudieron descifrar pintaban un panorama oscuro. Estas estaciones también habían recibido mensajes,
También habían establecido contacto y luego simplemente habían desaparecido. Las entidades ya lo habían hecho antes. El capitán Rías se enfrentó a una elección terrible. La tripulación tenía que acceder a las exigencias de las entidades o encontrar la forma de cortar la conexión. Las entidades se impacientaron y sus mensajes se volvieron más contundentes y amenazadores. Advertían de terribles consecuencias si no se cumplían sus exigencias. La propia estación pareció reaccionar a su ira. Las fluctuaciones de energía se hicieron más frecuentes, los controles de gravedad parpadearon y la atracción del agujero negro pareció fortalecerse como si intentara tragárselos enteros. El destino de Ashim estaba sellado. Una noche, mientras la tripulación dormía, se dirigió a la cubierta de observación con los ojos vidriosos y la mente ausente. Habló con las entidades del vacío, ofreciéndose voluntariamente. Lydia y Elior llegaron justo a tiempo para ver cómo se desvanecía, cómo su cuerpo se desintegraba en una niebla brillante que era arrastrada hacia el agujero negro. Todo terminó en un instante y luego desapareció. Solo quedó el eco de su voz, que se desvaneció en el vacío. La tripulación se sumió en el caos. El miedo y el pánico se extendieron como un reguero de pólvora. Las entidades del vacío se habían llevado a Ashim, y ahora querían más. Hablaban de la balanza, de la necesidad de equilibrio. Sus voces resonaban por toda la estación, un recordatorio constante del precio que el capitán Rías sabía que no podían seguir así. Tenían que encontrar la forma de liberarse, de cortar la conexión antes de que fuera demasiado. Lydia y Elior trabajaron incansablemente, buscando una solución. Se dieron cuenta de que la única forma de romper la conexión era sobrecargar el núcleo de la estación, crear una oleada de energía que cortara el vínculo entre ellos y las entidades del vacío. Era un plan arriesgado que podría destruir la estación si no se ejecutaba a la perfección. Pero era su única oportunidad. La alternativa era impensable, ver cómo se llevaban a la tripulación una a una y alimentaban con sus conciencias a las entidades hasta que no quedara nada. La tripulación se reunió en la sala de control. La tensión era tan densa como para cortarla con un cuchillo. La capitana Ríaz explicó el plan, con voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Tenían una oportunidad y debían hacer que valiera la pena. Las entidades del vacío, sintiendo su desafío, les dieron un ultimátum, o permitían que un miembro de la tripulación se uniera a ellos voluntariamente o se enfrentaban a la aniquilación. La tripulación permaneció en silencio, con el peso de la decisión presionándoles como la gravedad del propio agujero negro. Lydia dio un paso adelante. Se ofreció, creyendo que podría engañar a las entidades, que podría dar a la tripulación tiempo suficiente para ejecutar su plan. Pero Elior no la dejó marchar. Tenía otra idea, utilizar el núcleo de la estación no solo para cortar la conexión, sino también para alejarlos de las garras del agujero negro. Era peligroso y no había garantías de que funcionara, pero era su única esperanza. Las entidades del vacío se impacientaban. Sus demandas resonaban en la estación. Sus voces eran un inquietante recordatorio del precio que exigían. A la tripulación de la estación Horizonte se le acababa el tiempo. La atracción del agujero negro era cada vez mayor. Los sistemas de la estación fallaban y la línea entre la realidad y la pesadilla se difuminaba. La tripulación tenía que actuar y tenía que hacerlo ya. El capitán Ríaz dio la orden. La tripulación se movió con determinación, cada uno ocupando su posición, con el miedo enmascarado por la determinación. Elior trabajaba en el núcleo, sus manos se movían con precisión práctica mientras preparaba la sobrecarga. Lydia estaba a su lado, con los ojos fijos en los monitores, observando cómo el agujero negro se acercaba cada vez más. El plan era sencillo en teoría, pero peligrosamente complejo en su ejecución. Tenían que generar energía suficiente para cortar la conexión y al mismo tiempo utilizar esa energía para impulsar la estación lejos de la atracción del agujero negro. La estación se estremeció cuando el núcleo empezó a sobrecargarse. Las luces parpadearon y el zumbido de la maquinaria
se hizo más fuerte. Las entidades del vacío, al sentir lo que estaba ocurriendo, arremetieron contra ellas. Los sistemas de la estación se volvieron locos, sonaron las alarmas, la gravedad fluctuó y la temperatura empezó a subir. La tripulación luchó por mantener el control, moviendo las manos sobre los controles, gritando órdenes, con el corazón latiéndoles en el pecho. Y entonces las entidades del vacío hicieron su movimiento. Una voz, más grave y dominante que antes, resonó por toda la estación. Dijo, las palabras reverberaron por todas las habitaciones, por todos los pasillos. La tripulación sintió que la presión del agujero negro aumentaba, que la estación se acercaba, que las paredes crujían bajo la presión. Era como si el propio vacío se acercara a ellos para reclamarlos. La mente de Lydia se aceleró. Tenían que ganar tiempo. Miró a Elior. Sus miradas se cruzaron y se produjo entre ellos un entendimiento silencioso. Sabía lo que tenía que hacer. Se dirigió a la consola de comunicaciones y sus manos temblaron cuando empezó a transmitir un mensaje a las entidades del vacío. Les habló con voz tranquila, intentando razonar, distraerlos. Habló del equilibrio, del conocimiento que le habían proporcionado, del potencial para conseguir más. Era una apuesta que esperaba que le diera a Elior el tiempo que necesitaba. Elior trabajaba más deprisa, con las manos borrosas mientras hacía los últimos ajustes. El núcleo estaba alcanzando niveles críticos, la energía aumentaba, el zumbido se hacía más fuerte hasta convertirse en un rugido que llenaba la estación. La capitana Rías dio la orden, su voz apenas audible por encima del caos. Gritó, y Elior activó la sobrecarga. La estación se estremeció violentamente, las luces parpadearon antes de apagarse por completo. Por un momento no hubo más que oscuridad, el silencio solo roto por el profundo estruendo del agujero negro. Y entonces un estallido de luz. El núcleo liberó su energía, un destello cegador que iluminó la sala de control, la fuerza que impulsó a la estación lejos del agujero negro, la conexión con las entidades del vacío. La tripulación contuvo la respiración, los segundos se hicieron eternos mientras esperaban a ver si había funcionado. La estación se movió, lentamente al principio, luego más deprisa, debilitándose la atracción del agujero negro. Los monitores volvieron a la vida. Los datos mostraban que la distancia aumentaba, las fuerzas gravitatorias disminuían. Lo habían conseguido. Eran libres. Las secuelas fueron una mezcla de emociones, alivio, miedo, agotamiento. La tripulación de la estación Horizonte había escapado de las garras del agujero negro, pero el coste pesaba mucho sobre ellos. Hashim había desaparecido, capturado por las entidades del vacío, sin que se conociera su destino. La estación estaba dañada, los sistemas apenas funcionaban, pero estaban vivos. Se habían enfrentado a lo desconocido y habían sobrevivido, pero la experiencia les había dejado cicatrices. La doctora Lydia Gray estaba en la plataforma de observación, con los ojos fijos en el agujero negro de la lejanía. Seguía allí, una presencia oscura, un recordatorio de a lo que se habían enfrentado. Las entidades del vacío se habían ido, sus voces habían sido silenciadas, pero su mensaje final resonaba en su mente. Habían prometido que encontrarían otro camino, que volverían a alcanzar a la... Era una advertencia que ella sabía que no podían ignorar. La capitana Rías se unió a ella, con los ojos cansados pero decidida. Dijo, con la voz apenas por encima. Lydia asintió, pero no había alegría en su Habían sobrevivido, pero ¿a qué precio? El conocimiento que habían adquirido estaba contaminado, el precio era demasiado. Pensó en Hashim, en sus sueños de grandeza y en cómo las entidades del vacío habían convertido esos sueños en algo oscuro y terrible. Elior entró en la plataforma de observación con el rostro surcado por el cansancio. Miró a Lydia y a Rías, con una leve sonrisa en los labios. Dijo con la voz llena de una mezcla de orgullo e incredulidad. Habían hecho lo imposible. Habían escapado de las garras de un agujero negro. Habían cortado la conexión con seres más allá de su comprensión.
pero incluso mientras celebraban su supervivencia, sabían que aquello no era el final. La tripulación se reunió en la sala de control, con un ambiente sombrío. Se habían enfrentado a lo desconocido, habían mirado al abismo y habían vuelto. Pero habían cambiado. Los conocimientos que habían adquirido, las experiencias que habían soportado, habían dejado su huella. Ya no eran las mismas personas que habían llegado a la estación Horizonte, llenas de esperanza y curiosidad. Habían visto la oscuridad que yacía más allá de las estrellas, habían vislumbrado el precio del conocimiento y habían aprendido que algunas puertas nunca deben abrirse. La capitana Riaz se dirigió a la tripulación con voz firme. La tripulación asintió, con rostro solemne. Sabían lo que tenían que hacer. Tenían que volver a la Tierra, compartir su historia, asegurarse de que la humanidad comprendía el peligro que había más allá del agujero negro. Lidia miró el agujero negro por última vez, con el corazón encogido. Las entidades del vacío habían prometido que encontrarían otro camino, y ella no dudaba de que lo harían, pero por el momento habían sobrevivido, se habían enfrentado al abismo y habían vuelto. Y mientras estuvieran vivos, lucharían para proteger a la humanidad de la oscuridad que yacía más allá del borde del vacío. El viaje de vuelta a la Tierra sería largo y el camino incierto. Pero la tripulación de la Estación Horizonte estaba decidida. Habían visto el precio del conocimiento, se habían enfrentado a las consecuencias de la curiosidad y habían aprendido que algunas puertas deben permanecer cerradas. Y mientras ponían rumbo a casa, sabían que su historia estaba lejos de terminar. Las entidades del vacío seguían ahí fuera, y la batalla por el futuro de la humanidad no había hecho más que empezar.